Plaza Podcast. Historias que cuentan. Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras. Y no soy Aitor Pilán de Miguel. Capítulo 46, un programa especial como todos, pero en este caso especial por diferente. A control de sonido, Nacho Guerrero. Y junto a mí se encuentra, ahora sí, Aitor Pilán de Miguel. ¿Qué tal, Javier? Aitor. Qué raro se me hace. Se te ha hecho raro, ¿verdad? Hostia. Pero, ¿por qué? Cuenta a la audiencia por qué este programa es especial por diferente. Este programa es diferente y especial por varias razones. La primera, el contenido. Va a ser un programa monográfico sobre una cosa a la que Javier lleva insistiendo prácticamente desde el principio de la temporada 2. Pero no es esa la principal razón. La principal razón es que hoy, por motivos verdaderamente de justicia poética, sí, Mamen no nos puede acompañar. Es que Mamen está de promoción a la hora de la grabación de este programa. Entonces, claro, se complica un poco la vida. No es que se complique la vida, estamos felicísimos por ella, pero no nos puede acompañar en esta grabación. Mantenemos que haremos un especial de justicia poética en cuanto la agenda de Mamen lo permita, porque además es un libro magnífico y que recomendamos que leáis. Pero es cierto que hoy solo estamos los señoros. Y como solo estamos los señoros y tú me lo consientes todo... Eso es así. Pues yo te propuse un tema para hacer una charla, una conversación, tú dijiste que sí, y me encantaría que dijeras de qué tema vamos a hablar. Antes de nada decir que en un momento de la charla la interrumpiremos porque nos visita un autor. Las entrevistas no paran en la Plaza de las Letras. Hoy hablaremos con Sara Barquinero, autora de posiblemente uno de los libros del año, publicado por Lumen Editorial, con una portada absolutamente alquímica, que se llama Los Escorpiones, una novela de novelas y además una entrevista muy interesante que en un ratito procederéis a escuchar, porque yo, ya sabes, Javier, que yo procedo a hacer las cosas. Pues vamos a proceder a charlar sobre lo que hemos venido hoy. Pues hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que me resulta muy difícil analizarla con propiedad y aún me resulta mucho más difícil pensar en hacerla, que es enfrentarse a cambiar idiomas narrativos. Hoy nada más y nada menos que Javier Alandes y un servidor les vamos a hablar sobre adaptaciones literarias al idioma audiovisual. Fíjate que hace unos días, desde que estamos grabando, unos días atrás, publicamos unas recomendaciones en nuestras redes sociales pues, sobre determinadas novelas y demás, y una de ellas era El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Sí, sí. Era una recomendación que en el vídeo le hacía yo y demás, una novela que a mí me fascinó. Me fascinó por la complejidad de los problemas que planteaba, por las consecuencias que podían tener esos problemas, por cómo se enfrentaban los personajes a ellos. Y esa publicación ha derivado en una conversación sobre la adaptación a serie que Netflix ha estrenado pues hace apenas, desde el día que hoy que estamos grabando, pues una semana o un par de semanas, no recuerdo. Y entonces llega siempre esa pregunta de ¿qué es mejor, el libro o, en este caso, la serie o la película? La serie es formidable, ¿eh? La serie es formidable. A mí me quedan por ver los últimos 2 episodios. Que los veré si no pasa nada antes de que se emita este programa. Y quería hacer justicia a esa pregunta, esa eterna pregunta de ¿qué es mejor? O a mí me gustó más el libro. Hablando de lo difícil que es adaptar y, como tú bien has dicho, Aitor, cómo hay un cambio de lenguaje narrativo cuando hay que adaptar. Es inevitable, todos estamos hartos de ver obras de libros magníficos o conocidísimos, ya no voy a decir magníficos, sino de libros popularísimos que las llevan al cine o a las series y es como y es porque el adaptador no ha entendido que adaptar una novela es adaptarla, Claro. no copiarla. Claro. Fíjate que
siendo lenguajes diferentes, no es que un lenguaje sea mejor que otro. Vamos a partir de una base, Aitor. Partamos. Vamos a partir de una base. En una novela, cuando escribimos una novela, bueno, evidentemente hay un cierto número de páginas que tiene que alcanzar la novela, pero no es algo fijo, ¿no? Es decir, tú escribes una novela y que tenga 20 páginas arriba o 20 páginas abajo. No es un problema. No es un problema. Pero en un guión sí, ¿eh? Una novela, al final, lo que recoge es diálogos, acción, descripción y voz del narrador. Y la voz del narrador. Es decir, son cuatro ejes. Claro, esa voz del narrador puede incluir o posibles descripciones o monólogos internos. Es decir, podemos averiguar lo que están pensando los personajes gracias al narrador. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a un guión cinematográfico solo tenemos acción y diálogo. Solo tenemos eso. Sí. No hay monólogos interiores, no hay descripciones, no va a haber una voz en off que nos vaya narrando determinadas cosas. Por eso, precisamente, es tan importante la visión del director. Porque un guión es el mismo para todos, pero el director ve cosas que a lo mejor otro director no ve o las plasma de otra manera. Y el trabajo de las personas o la persona que elabore el guión, estamos hablando de que una novela puede tener las páginas que precise, mientras que un guión es una página por minuto de metraje. Correcto. Estamos hablando del guión técnico, ¿eh? Luego, evidentemente, están los storyboards, está el arte y todas estas cosas. Estamos hablando del puritito guión que se presenta en una productora de hola, tengo esta historia. Eso es, donde está el texto. Donde está el texto, efectivamente. Interior, noche. Correcto. Donde ahí están la descripción de la escena y las intervenciones de diálogo de los protagonistas. Claro, ¿cómo pretendemos igualar una película a una novela si la novela tiene 500 páginas y el guión 80? 120. 120 es un guión largo, ¿eh? 2 horas de película. 120 es un guión largo ya. 2 horas de película, ¿no? Es imposible adaptar esas 600 páginas fidelísimamente a un guión cinematográfico. Es que eso es inviable, porque es que además es lo que comentábamos. Adaptar significa adaptar. Uh-huh. Cuando uno lee, pongo el primer ejemplo, ¿te parece? Sí. Aparte del problema de los 3 cuerpos. Perdón, cuando uno acaba de leer, por ejemplo, Parque Jurásico, y pongo esa porque es un libro que he leído 14 veces, uh-huh, o 17, o 13, no lo sé, y es una película que he visto 26, claro, o 35. Claro. Es que el libro y la película es que no se parecen. Es que no tienen el mismo tono. Es que Spielberg hace una película de aventuras absolutamente familiar y el libro es un libro de verdadero terror. Bueno, y de ciencia. Sí, pero Michael Crichton siempre mete ciencia en sus libros, pero el libro es un libro verdaderamente pavoroso. Las primeras 60 páginas del libro, cuando describen los ataques de un lagarto, ¿qué tal? Es que Michael Crichton no ahorra ningún tipo de detalle. Claro. O sea, que son lenguajes totalmente distintos, precisamente por lo que tú decías, porque en una novela se pueden meter 4 ejes narrativos, 4 ejes de información distintos que entrecruzados convierten la obra en una obra que te haces tú. Pero la novela, o sea, la adaptación, la tiene que hacer un director. ¿Y cómo sería la película si se hubiese tratado de adaptar fielmente la novela? Para mayores de 18, estamos hablando de 1993, hubiera sido una película que yo creo que Spielberg la puede dirigir, porque Spielberg puede dirigir lo que quiera, pero hubiera sido una película más parecida a Tiburón que a ET. Es verdad, es cierto. Es cierto. Además, Michael Crichton en su novela nos desgrana toda la ciencia que hay detrás de esos mosquitos conservados en ámbar y extraerles el ADN para transformarlos. El tema genético. Eso te lo pone en una película y te mata. Te mata. Y aquí te lo cuenta un dibujo animado de una cadena de ADN con la voz de Mickey Mouse. Eso es. Y con la banda sonora de pom, 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 parecido al 2001. Claro. Eso es adaptar. Eso es adaptar. Eso es adaptar, es decir... Es que la adaptación de eso la hace David Coeb, claro, que es un maestro escribiendo y adaptando. Claro. Y por eso tú crees que sería justo decir mejor el libro, esta adaptación no me ha gustado nada. Es que la película no me ha gustado nada. Fíjate lo que te voy a decir, te voy a hacer una concesión. No una confesión, sino una concesión. Hombre, gracias. Una de las cosas que yo he aprendido al relacionarme con gente como tú, sobre todo contigo, es que tengo que dejar de grabar cosas en mármol. Uh-huh. Entonces, chico, opina lo que te dé la gana. Claro. Para mí es una adaptación maravillosa.
Parque Jurásico. Es una adaptación formidable. Convierte esa novela técnica de terror y tal en una novela familiar, en una película familiar, perdón, una película que fue un éxito enorme de taquilla, sobre todo pues por La salvajada. por ese CGI o ese Bueno, primigenio de hecho, CGI. sí, es la primera película que incluye CGI de alta calidad. Claro. A día de hoy lo ves y han pasado, pues eso, la película es del 93, han pasado 31 años. Y sigue siendo formidable. Fíjate que hay unas pequeñas reglas a la hora de adaptar novelas al cine. Unas pequeñas reglas. Esto lo dice un guionista muy famoso. Y habla para guionistas que tengan que adaptar novelas. Es decir, que tengan que coger la novela y convertirla en un guión. Menudo reto, ¿eh? Dice, la abundancia en los libros es exceso en el cine. Es verdad. Es verdad. Pero en el libro requerimos abundancia y requerimos información. Ojo, cuidado. Requerimos orden. Bueno, ¿y la información necesaria? Pero es que la información necesaria no es abundancia, ¿eh? Es que no es lo mismo una novela histórica de Reverte que una novela histórica de Gonzalo Giner, Sí, que, por cierto, es delicioso como escribe, que una novela histórica de Ken Follett, Me cortó las venas. claro, Es que no es lo mismo. claro. Pero bueno, pero hay público para todos los Son dos gustos. cosas diferentes. y hay- El que se corta las venas soy yo y hace un minuto he dicho que no iba a grabar cosas en mármol y ¡pam! La primera en la esquina porque no hay nada más humano en la vida que contradecirse. Pues eso, la abundancia es exceso en el cine, la abundancia del libro. El libro puede sugerir y que incluso nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Que es lo El bueno, cine ha de ser exacto. Ay, pero sin embargo, uno de los grandes directores de la era moderna del cine Ujú. es un maestro de la ambigüedad, que es Christopher Nolan. Bueno, si por ambigüedad entendemos el no comprender todo lo que pasa en sus yo películas. ahora mismo yo puede estaba ser. pensando en la peonza girando de Sí, Inception. sí. ¿Qué es? ¿Es un sueño? ¿Es una realidad? ¿La peonza vence? ¿La peonza no vence? Y al final eso no es concreto. A ver, es concreto en la inconcreción, Ujú. pero no es concreto. Te deja que con tu libre albedrío tomes tú las propias decisiones. Sí, pero bueno, sí que es cierto que en el cine como espectadores pedimos que se cierren todas las tramas, pedimos saber qué ha pasado con los personajes, etcétera. En un libro también, ¿eh? Pero sí que es cierto que a lo mejor en un libro podemos dejar un poco más de rienda suelta a nuestra imaginación para saber qué ha podido pasar con un personaje. Pero fíjate que yo creo que eso es por lo que tú decías al principio, Javier. Porque te permite la extensión, te permite la falta de frontera. Claro, Y entonces, bueno, difumina los límites. efectivamente. Cariño, he encogido al reparto. Hostia, me he perdido. No podemos, en una película, no van a estar todos los personajes del libro. No, es inviable. No van a estar. O sea, es Salvo que el libro sea 5 horas imposible. con Mario, es inviable. Es imposible, efectivamente, a no ser que sea pues una pequeña obra, una obra teatral Una obra incluso. teatral, obra- sí. Pero lo normal es que no estén todos los personajes. Y lo normal incluso a veces pasa que 3 personajes converjan en uno. Sí. Pero sobre todo porque además es que tampoco en la película vamos a encontrar todas las tramas que había en el libro, No, es todas que las es que subtramas. es que es imposible. No se puede llegar a todo eso, porque lo único que generaría sería confusión en el espectador. Pondremos ejemplos ahora de esas confusiones. Aterricemos alguno. Una de mis grandes decepciones cinematográficas fue la adaptación de Agustín Díaz Llanes de A la Triste. A la triste. ¿Por qué fue una decepción para mí? Porque pretendía en una película meter 5 libros. Y no. Y no, claro. o sea, Sobre todo porque el primero a la triste tiene de todo. es imposible. Es decir, entonces era como una serie de aventuras inconexas que no acababas de comprender muy bien como espectador. Y Viggo Mortensen está soberbio. ¿eh? Hombre, Viggo Mortensen es A la Triste, totalmente. Está soberbio. Pero es querer coger toda la información de 5 novelas y meterlas en una película con lo que no te aclaras ni con lo que está. Deslavazadísima la Totalmente. película. Y con un arte estupendo, ¿eh? O sea, lo único El que le diseño falla a de la producción peli es maravilloso. fantástico, pero sin embargo las historias es verdad que te acaban sacando de la película. Claro. Y aparecen personajes que no sabes que pintan ahí. Fue una de esas grandes superproducciones en las que parece ser que la gran mayoría de actrices y actores de este país querían aparecer.
Y ese querer aparecer hacía muy atractivo el reparto, pero sí que es cierto que iba en contra de la propia trama de la película. Pero es que ahora tú, hablando de personajes adaptables al cine, dime qué personaje de la literatura moderna española es más importante que la triste. De la moderna... Antonia Scott y John, que ya los acaban... Adaptados. Estamos hablando de importancia, de populares, ¿eh? No estamos hablando de que sean buenos. No, de estamos hablando de, claro, de popularidad. De popularidad y adaptabilidad. Es que no había más. Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Aitor. A la triste, Agustín Díaz Llanes, en una película de 2 horas, quiere meter tramas de 5 libros. Antonia Scott, ese otro personaje que has nombrado, por decirlo, acabamos de ver una adaptación a serie de un libro en 8 capítulos. Sí, también es verdad que la época es muy diferente. 1997, 98, o no sé de qué año es la peli, contra 2020, que es cuando se pone la producción en marcha de Reina Roja. Sí. Es que estamos hablando de lo que cambia el lenguaje audiovisual de un texto a una obra audiovisual. Si nos ponemos a debatir lo que ha cambiado el consumo de material audiovisual en los 90 con las teles lineales a hoy, que todos llevamos 17 plataformas en nuestro propio móvil, claro, es que es jugar en otro deporte. Pero fíjate, hay un ejemplo que luego yo, cuando vayamos acabando, me gustaría nombrar, pues, o recomendar algunas películas que para mí son buenas adaptaciones. Pero hay un ejemplo muy claro, que son las novelas de Patrick O'Brian, las novelas navales de Patrick O'Brian, que tienen como protagonista al capitán Jack Aubrey y al doctor Stephen Maturin a bordo de la fragata Surprise de la Armada Británica. Es una serie de 20 novelas muy complejas por el lenguaje naval, por las partes del barco. Por la época. Es que no estamos hablando de un guerras submarino. napoleónicas. Claro, no estamos hablando de un submarino en el año 1999. Son guerras napoleónicas. Y se adaptó al cine. La adaptación fue Master and Commander, la película de Peter Weir, protagonizada por Russell Crowe en el papel de Jack Aubrey y Paul Bettany en el papel del doctor Stephen Maturin. Ellos sabían que... Heath Ledger también sale por ahí, ¿no? No, Heath Ledger creo que no me suena. Tengo dudas. Es posible, no lo recuerdo. Cuando el equipo de guión, la productora tenía los derechos para adaptar las aventuras del Capitán Aubrey, tuvieron que tomar decisiones. Y se dieron cuenta de que en sí mismo ninguno de los libros tenía un conflicto narrativo lo suficientemente interesante para ese lenguaje audiovisual. Pero 2 personas muy inteligentes del equipo de guión propusieron fundir 2 novelas en una película. Y esa fusión de las novelas lo que hacía era una historia de orígenes del capitán Jack Aubrey, que es el libro número 1, que es Capitán de Mar y Guerra, con el libro número, creo que recordar, el número 10, que es El faro más lejano del mundo, que es esa persecución de la fragata Acheron contra el HMS Surprise. Y entonces la fusión de esos 2 libros dio lugar a una película. Para mí es una adaptación maravillosa, aunque no sea fiel a un libro en concreto. Es fiel a la trama, es fiel a los personajes, absoluta, es fiel a la ambientación, al mensaje del autor. Absolutamente. Entonces, para mí eso es una buena adaptación. Es decir, el mensaje, los personajes, la ambientación están ahí. Y te voy a dar una aventura de este personaje. A lo mejor no es exactamente la misma que has leído en el libro, pero te vas a ver identificado con ella. Entonces, para mí eso es una buena adaptación. Hemos hablado de la abundancia en los libros es exceso en el cine, que el libro sugiere, pero el cine tiene que ser un poco más exacto, encoger el reparto, añadir música. Bueno, es que eso te cambia la vida, Claro. Hoy por hoy ya estamos viendo obras literarias que de repente dicen, y sonaba La chica Yeye. Sí. O en la contraportada, en el libro de Sergio del Molino, te viene un QR con una lista, ¿no? Claro. La música probablemente en el lenguaje audiovisual lo que hace es suplir las emociones que la descripción o los estados de ánimo o esos monólogos interiores, esos estados de ánimo te los suple la música en el cine. Por lo tanto, se convierte en parte del lenguaje, en parte del diálogo y en parte de la comunicación de esa historia.
añadiendo música. Pero atento, añadiendo música desde la nada. Porque lo que ve el compositor, si es bueno, se leerá la novela, hablará con el director, bla, 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 pero solo tiene el guión y las imágenes. O sea, la composición de bandas sonoras extradiegéticas. Explica eso, explica lo de diegético y extradiegético. Pues la música que tiene incidencia en la trama y la música que acompaña. O sea, si escuchas la radio, si el personaje escucha la radio es diegético, y si no escucha la radio es extradiegético. La banda sonora de la batalla del abismo de Helm en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, es extradiegética. Cuando los hobbits cantan es diegético. Eso es, correcto. ¿Vale? Perdón. Al final, componer música extradiegética para una película de la que solo tienes las referencias, es que me parece de un talentazo, y lo voy a decir, casi más que escribir una novela. Hay una anécdota muy curiosa, ya que has nombrado a Christopher Nolan. ¿Cómo no? El compositor, hasta Oppenheimer, pero el compositor de cabecera de Christopher Nolan ha sido Hans Zimmer. Sí, sí, sí. Hay una anécdota que... No, pero Tenet ya la hizo... Ludwig Göransson, sí, ¿no? Sí, Era sí, Ludwig Göransson, es verdad, el sueco. Hay una anécdota en la que Nolan le pide el tema principal de Interestelar a Hans Zimmer. Una obra maestra. Y lo único que le hace es mandarle un SMS que le dice: una pieza para un padre que se despide de su hija. Hostia. Y ya está. Y de ahí... También Nolan es más raro que un piojo, ¿eh? Sí, pero bueno, y cómo cambia la música. Hay un vídeo muy conocido en YouTube que cualquier persona puede ver, y es una de mis películas favoritas de siempre, es El piano, de Jane Campion. Me encanta. Me encanta. Hay una escena en la que, bueno, la película trata sobre una viuda inglesa que tiene una hija de aproximadamente unos 10 años y que por razones económicas acepta un matrimonio con un terrateniente australiano. Entonces tiene que viajar desde Inglaterra en barco hasta Australia, estamos en el siglo XIX, y con ella se lleva su posesión más preciada, que es su piano. Cuando llegan a la costa, no llegan ni siquiera a un puerto. El barco fondea un poco mar adentro y con una barca, con un bote, tienen que llevar a la madre y a la hija a tierra. Y en el bote va cargado el piano con ellas, que los marineros desembarcan y dejan en la playa. Y el futuro marido ha llegado a por ellas a esa playa, en una playa inhóspita, desértica, en mitad de la nada. Ha llegado en un coche de caballos. Y a ver cómo se lleva el piano. Y entonces ve el piano ahí y dice: esto no tiene ningún sentido. Y entonces le obliga a que lo abandone en la playa. Total, que vemos como el carruaje abandona la playa y el piano, ya a merced de la marea, las olas ya empiezan a lamer las patas del piano. Es una escena muy poderosa. Hay un vídeo en YouTube en el que vemos esa escena en silencio. Con y sin banda sonora. Y otra, a continuación, la ves con banda sonora. Y cómo cambian las emociones completamente al acompañarla a la música. Es muy importante, la música en el cine es muy importante. Incluso para el propio cine fue muy importante el cambio de sonoro, o sea, de mudo a sonoro, sí. Porque de repente, efectivamente, había otra línea más de narración con la que el director podía comunicar. Y si te parece, antes de seguir hablando de adaptaciones, vamos a comunicar con Sara Barquiner. Fantástico. Seguimos en la Plaza de las Letras, en este programa sobre adaptaciones de cine, en el que Javier y yo estamos un poquito huérfanos de nuestra tercera pata, pero es lo que tiene la promoción. Es lo que tiene que una de las integrantes del programa sea una estrella literaria y acabe de publicar su primera novela y la editorial Espasa la lleve pues como una estrella del rock. Pues como debe ser. Como debe ser, efectivamente. Otra estrella del rock que también lleva unas semanas dando más vueltas que el baúl de la Piquer es nuestra siguiente invitada. Entra por teléfono y nos va a hablar de posiblemente la novela del año, o la novela de esta primera parte de este 2024. Ella es Sara Barquinero, presenta con Lumen Los Escorpiones y es un auténtico placer, Sara, que estés aquí acompañándonos en la Plaza de las Letras. Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Lo primero que le preguntamos a todos los autores cuando tienen a bien visitarnos es qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela que es 10.000 novelas en una. Bueno, yo creo que el lector lo que puede esperar es una novela que tiene más o menos un corte filosófico, pero que al mismo tiempo tiene una trama ligada a las teorías de la conspiración. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate que el título ya es muy premonitorio, ¿no? Los escorpiones, que son esos animales que prefieren matarse antes que seguir soportando el dolor. Bueno, más tarde he aprendido que en realidad esto es como un mito. Igual que se piensa que las polillas van a la luz como porque les gusta, y en realidad no, las polillas se desorientan y van a la luz sin querer. Sí. Pues los escorpiones, el que se maten, no es exactamente cierto, pero bueno, como símbolo me servía. La novela habla del viaje de dos personajes que se ven, como dice Javier, envueltos en una enorme teoría de la conspiración, en una telaraña de intrigas, mientras intentan evidentemente descifrar los enigmas que bailan, con los que bailan cada uno de ellos. Pero están escritas, esas teorías de las conspiraciones, esos viajes de los personajes, están escritas, Sara, y se nota desde tu experiencia, desde la filosofía. Tú misma hablabas de ellas, y es que has tejido una novela que desde el punto de vista del lector parece que lo tenías todo pensado, estaba meticulosamente construida, y que además es una trama con varias lecturas, si me permites, con varias capas. Bueno, más o menos sí lo tenía todo pensado. Cuando empecé a escribir, que fue hace bastante tiempo, bueno, cuando empecé a planear, porque de planear a escribir también pasó mucho tiempo, no tenía cada detalle de la trama, pero sí tenía como el mapa general de todo lo que quería que sucediera. Entonces, bueno, parece que estaba todo pensado porque más o menos lo estaba. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención cuando nosotros, pues que también escribimos, y no puedes evitar leer los libros, las novelas, desde un punto de vista también, aparte de disfrutar de la trama y del mensaje, desde un punto de vista técnico. A mí ha habido cosas de tu novela que técnicamente me han maravillado, y es que dentro de toda esa trama de conspiración en la que se ven envueltos los personajes, hay un equilibrio importante entre lo que es el entorno macro, es decir, la propia conspiración en sí mismo, y el entorno micro, todos los efectos que la conspiración causa, pues mentalmente, etcétera, en los personajes. Bueno, a mí creo que se me da mejor lo micro que lo macro. Se me dan mejor las neurosis como privadas de cada individuo que la neurosis colectiva de una sociedad. Entonces me tuve que esforzar más en lo segundo, en tejer el entramado para que resultase verosímil. Pero bueno, lo bueno que tienen las teorías de la conspiración es que todas tienen como una estructura muy similar. Entonces cuando has leído varias, es fácil como replicar los temas comunes y tal. Hablas de que se te da mejor lo micro que lo macro. Te has marcado una novela de 800 páginas, que es cierto que nadie se asuste, porque son 800 páginas que no son el clásico libro de 800 páginas del que te acabas aburriendo, pero ¿cómo se llega a mantener la verosimilitud y la coherencia en esas relaciones entre los personajes, especializándote en lo micro? Porque la novela está muy bien construida, Sara. Bueno, yo creo que lo consigo porque hago muchos cortes. O sea, no sé si habría sido capaz, como escritora joven que todavía soy, de mantener el interés por un único personaje durante 800 páginas y por toda su vida. Sin embargo, como voy cambiando, va cambiando de un escenario a otro, de un personaje a otro, eso me permitía a mí misma fragmentar mi propio ritmo. ¿Crees que precisamente eso es lo que te ha ayudado a que la novela te mantenga en vilo durante esas 800 páginas? Bueno, yo creo que depende un poco del lector, porque por una parte yo creo que hay como muchos crescendos y decrescendos que favorecen el ritmo de lectura. Sin embargo, también puede pasar que te guste más una historia que las demás, y entonces cuando saltes a la siguiente digas, ¡ay, puñeta, me estaba interesando la anterior! Entonces yo ahí creo que depende del lector, pero bueno, sí, al menos hay variedad.
En mi opinión, pues temas como la depresión, la tristeza, la procrastinación vital de estos tiempos, en mi opinión, juegan un papel importante en esta novela. Y no sé si estarás tú de acuerdo, Sara, pero mi impresión ha sido que esto que estabas comentando tú ahora, que esa coralidad de personajes hacen que todas esas características, todas esas dolencias vitales del mundo actual se conviertan en una tendencia y no en algo anecdótico. No lo centras solo en un único personaje, sino que esa coralidad demuestra que hay una posible tendencia en depresión, tristeza, etcétera. Bueno, es que creo que a veces estamos demasiado encerradas en nosotras mismas y creemos que lo que nos sucede es muy personal. Por ejemplo, yo recuerdo que esto es una tontería, pero bueno, cuando yo no podía dormir, una época muy insomne, necesitaba siempre estar escuchando algo para dormir, fuera un podcast o una serie, vamos, que no podía cerrar los ojos y estar a solas con mi conciencia. Por suerte ese momento ya se me ha pasado. Yo creía que era algo como que solo hacía yo, ya ves tú qué tontería, y luego descubrí que prácticamente todos mis amigos necesitaban apagar su conciencia igual. Claro. Bueno, pues al mismo nivel, pero con cuestiones más complejas, he intentado ver qué aristas de la tristeza son comunicables para todos y de qué manera. Fíjate que eso que acabas de comentar me ha resonado, ¿no? Pues a la necesidad de apagar el cerebro de vez en cuando y no ser capaces de hacerlo en algunas ocasiones. Y lo hilo, perdona, está un poco sujeto con pinzas, pero lo hilo con algo que he leído sobre ti, que escribir este libro ha sido como una especie de refugio, como que terminarlo ha sido como echarlo de menos o echar de menos ese proceso de escritura. Bueno, claro, esto tiene bastante que ver con el tema de la novela, porque cuando tú quieres apagar tu conciencia y no puedes hacerlo, lo que muchas veces optamos es por dejar que una voz ajena nos llene, ¿no? De hecho, por ejemplo, en algunos tipos de yoga, de lo que se trata es de que el instructor te esté hablando todo el tiempo para que tú no puedas pensar, ¿no? Claro. Pues, y en ese sentido, a veces donde entraría una voz autorizada, entra la ideología más pura y dura de las teorías de la conspiración o de cualquier otra ideología que mueve a las masas. Renuncias a tu propia voz por tener la voz de otro. Y en este sentido también a mí me servía muy bien renunciar a mi propia voz y a mi propia neurosis como persona por la voz del libro. Entonces claro, yo si no me podía dormir o estaba angustiada y me tenía que exceder, empezaba a pensar, pues en mi libro pasa no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y como tiene 800 páginas, tenía un montón de tarea por delante. Así que... Hablas de ideologías y de imaginería, y en ese punto a mí me surge preguntarte, Sara, el tema de los códigos y los mensajes subliminales, esos secretos ocultos, al final, ¿cómo te has ido basando, en qué te has ido basando para encontrar esas palancas de activación de misterio? Bueno, creo que en mi morbo personal por esas cuestiones, que desde que soy una niña... la típica cosa que había una muy interesante en el dentista y había un artículo en plan mensajes subliminales o lo que te ocultan los medios de comunicación y ese tipo de cosas a mí siempre me han llamado la atención. Entonces ya tenía como el 50% de la investigación hecha, luego solo tenía que profundizar en ciertas páginas de internet que por otra parte también ya conocía, pues porque como morbosa de esos temas ya sabía dónde acudir, vamos. Sara, ¿qué diferencia sientes que existe entre los, ¿cómo decirlo?, teóricos de la conspiración y los conspiranoicos? Bueno, creo que para el teórico de la conspiración es un objeto que analiza, y para el conspiranoico no hay diferencia entre la teoría y su propia existencia. Entonces, un teórico de la conspiración puede llegar a formular una conspiración, pero siempre siendo consciente de que es falsa y que la está formulando. Diría que ahí está la diferencia en la inocencia. Claro, fíjate que mientras leía tu novela con todas estas conspiraciones y demás, no podía evitar que me viniera a la cabeza, pues en los últimos tiempos, las teorías de conspiración que ha habido, pues yo qué sé, en torno al coronavirus, por ejemplo, las vacunas, el 5G y entonces cómo en la sociedad que vivimos, como permanentemente conectada con una capacidad de informarnos casi infinita, esa información comienza a desvirtuarse por todas partes. Bueno, es que creo,
contrario a lo que piensan otras personas a mi alrededor que reflexionan sobre la sociedad de la información, yo no creo que la información que tengamos sea solo plural, o sea infinitamente plural y entonces, qué libertad, elijas una cosa y otra. Estamos sujetos a procesos algorítmicos que en general hacen que en tu teléfono móvil siempre te salga una especie de periódico personalizado a las cosas que ya consultaste una vez. O sea, si tú un día te preocupas porque piensas que el coronavirus es mentira y buscas noticias de eso y clicas noticias de eso, todo lo que te va a salir a partir de ahí va a reforzar tu primera idea. Claro. Entonces no diría que es un acceso tan libre a la información, la verdad. Es cierto, qué curioso, ¿eh? Qué reflexión más interesante. Cuando hablamos de Sara Barquinero, hablamos de una persona que tiene ya varios libros en el mercado. El último de ellos, Hasta llegar a los escorpiones, también por Lumen, es de 2021. Pero yo quiero agarrarme a lo primero que has dicho, Sara. Has dicho que te costó mucho pensarlo y mucho escribirlo. Efectivamente, como escritora joven, porque yo creo que tú eres no sé si te molesta que digamos el año que naciste y la gente que saque sus propias conclusiones. Tú eres del 94, en realidad eres una jovencísima autora. ¿Cómo se enfrenta una persona de tu edad y con tu experiencia a escribir 800 páginas? Bueno, supongo que tiene que ver con mi propia forma de ser, que a lo mejor soy... O sea, como disfruto mucho con la escritura, disfruto mucho con los proyectos largos, no sé. No diría que me ha costado un esfuerzo de sufrimiento, no sé. Igual que hay gente que tiene la naturaleza de levantarse pronto y hacer unas flexiones y no le cuesta nada, pues lo mismo, no sé, va en mi forma de ser. Creo que ayuda mucho, Sara, que el libro, pues bueno, tiene una longitud que es objetiva, son 800 páginas, pero ayuda mucho que cada una de las partes tienes la capacidad de que el estilo narrativo sea diferente en muchas de ellas. Hay una parte que puede ser un estilo como memorias, artículo académico, o incluso hay un fragmento que hay como no sé cómo llamarlo, una rotura de lo que es la formalidad de la lectura porque hay una presencia de drogas por el medio y demás, y eso lo hace muy atractiva la lectura. En general lo que hacía para poder cambiar de estilo era... como robar ideas a autores que me gustan mucho. O sea, antes de meterme en cada una de las partes diferentes, pasaba un tiempo sin escribir, leyendo cosas a las que quería que se parecieran a mi novela. Entonces, al final, que es una cosa que como autora me preocupa porque digo, parece que estés poniendo aquí mi alma, es como ir siguiendo mis referencias literarias que me han acompañado desde que soy una niña. Sara Barquinero, autora de Los Escorpiones, publicada por Lumen, es sin duda una de las novelas del año. No se dejen amedrentar por el número de páginas, van a descubrir muchos libros en uno y se lo van a pasar bien. Esto es así. Sara, muchísimas gracias por pasarte por la Plaza de las Letras. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo, Sara. Interesante. Los Escorpiones es una novela larga, pero es una novela interesante. Es una novela... A mí me sorprendió mucho. Me acuerdo que Penguin me la mandó y me llamaron y me dijeron, léetela, cuando te la leas me vuelves a llamar. Y evidentemente devolví la llamada y dije, ¡quiero! ¡Quiero! Como comentábamos, a mí de Los Escorpiones me ha gustado mucho el equilibrio entre las tramas macro y tramas micro. Y me ha recordado mucho... que comentábamos al principio del programa, al problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos, bueno, narra una posible invasión extraterrestre dentro de 400 años. La premisa es magnífica, ¿eh? Dentro de 400 años. ¿Y qué van a hacer los habitantes de la Tierra hoy para prepararse y preparar a las futuras generaciones para esa invasión alienígena? Claro, ahí estamos en una premisa macro. Invasión de la Tierra, cómo se va a preparar la Tierra en la defensa. ¿Qué hacen los personajes? Trabajar los entornos micro. Las sensaciones de cada uno, sus miedos, sus esperanzas, sus preocupaciones. Entonces ese equilibrio es muy difícil de alcanzar en una narración, ya sea en lenguaje audiovisual o ya sea en lenguaje literario. Y Sara Barquinero lo logra maravillosamente en Los Escorpiones, con las conspiraciones a gran escala
y las implicaciones que tiene para cada uno de los individuos. Sí. Mira, hablábamos de esas reglas, ¿no?, de la adaptación, y hablábamos de encoger el reparto. En El problema de los tres cuerpos, precisamente, hay una parte de la trama que no se encoge el reparto, sino que se expande el reparto. Y tiene su sentido también. En primer lugar, el problema de los tres cuerpos es una novela de un autor chino. Es una novela que pertenece a una trilogía. Una trilogía, eso es, la trilogía Los tres cuerpos. Pero la novela es de un autor chino donde, pues yo diría que el 90% de los personajes son de nacionalidad china. Sí. Con nombres chinos y tal, que al menos a mí pues me son complicados de recordar o de retener, etcétera. A medida que vas leyendo la novela te vas acostumbrando. Y tenemos al protagonista, que es un científico al que, bueno, se le va advirtiendo de la llegada de esos extraterrestres, es el que va entrando en la trama, que es al que le pasa prácticamente todo en esa novela. Es el que, no quiero desvelar mucho, pero es al que le pasa todo. Claro, en Netflix, para la adaptación, tuvieron que tomar decisiones. Estaban las decisiones políticas, un reparto completamente de nacionalidad china, lo habrá nacionalidades de todo el mundo. Que siendo Netflix ya sabemos lo que va a pasar. Aquí hay ingleses, hay hindúes, hay mexicanos. Claro. Entonces lo abre al resto del mundo. Pero también es cierto que eso lo que hace es darnos el apoyo de que nos va a dar nombres más familiares que si los nombres fueran todos chinos, por lo menos a los espectadores occidentales. Que somos la mayoría. Que somos la mayoría, porque Netflix, el mercado que tiene, no lo tiene en China, lo tiene en la parte no asiática del mundo. Y evidentemente uno se relaciona mejor con un personaje que se llame Jack que con un personaje que se llame Fuchilú. Claro. Perdón, por el cliché, pero... Y es necesario que esos nombres de personajes y tal queden registrados en nuestra mente cuando estamos viendo una película, porque puede ser que no los volvamos a ver aparecer hasta un rato, cuándo. O que se mencionen por otros personajes y tenemos que relacionar y saber de quién están hablando. Por lo tanto, la decisión que toma Netflix, desde mi punto de vista de lenguaje audiovisual, es correcta. Me facilita el visionado de la serie. Otra cosa es que sé que por política interna o por ser políticamente correctos, pues hacen un mix de nacionalidades, de razas y demás. Pero para mí es acertado el que me lo hagan más familiar. Claro, al final adaptar es eso. Voy a convertir una obra que sería difícilmente pesada de trasladar a todo el planeta si la protagonista se llama Pepita, y le voy a poner, pues Jack, vuelvo a decir. Sí. Entonces, dentro de las adaptaciones, yo creo que evidentemente todos sabemos pues que El Señor de los Anillos, Harry Potter... Ojo, perdón, El Señor de los Anillos, la primera trilogía. Porque El Hobbit no puede estar peor adaptada. Sí. Podríamos hablar de si son buenas pelis, si son malas pelis, si la trilogía es divertida, si no lo es, pero como adaptación es infumable. Infumable en el sentido de que sientes que las películas son aburridas o que no son fieles al mensaje. El Hobbit no es como la trilogía del Hobbit. El Hobbit es un libro infantil, el Hobbit es un cuento. Sí. Y las películas son películas para adultos, serias, farragosas, con una caterva ingente de personajes. Se hacen pesadas al espectador, se hacen pesadas a todo el mundo. Es café para los muy cafeteros. Yo creo que la trilogía del Hobbit fue presa del éxito de la trilogía inicial. Totalmente. Y que los productores, viendo el grandísimo éxito que tuvo la trilogía inicial, recordemos que, no quiero entrar en si es de manera justa o injusta, pero El Retorno del Rey tiene 11 Oscars. No, escúchame, que la trilogía del Señor de los Anillos, estamos hablando de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, son obras maestras inmortales del cine que, además, si me permites, son muy valientes. Sí. Porque se las dieron a un Peter Jackson que venía de hacer Tu madre se ha comido a mi perro. Y Brain Dead. O sea, dos películas gore. Exacto. O sea, que es que no estamos hablando de que se las dieron al Peter Jackson de hoy. Claro. Que los Beatles le dieron un documental para Disney Plus. No. Estamos hablando del Peter Jackson que venía de hacer Tu madre se ha comido a mi perro. Cuidado con eso, ¿eh?
Pero entonces las películas del Hobbit probablemente fueron presa del éxito de las anteriores Sí, y un deseo pues de Clean caja. ofrecer 3 películas más, 3 años consecutivos de un estreno en cines y demás. Vamos a hablar, Aitor, Vamos a hablar del Padrino. Qué magnífico. Vamos a hablar del Padrino. Es mejor la peli que el libro, ¿eh? Sí, porque el propio Mario Puzo la hace mejor. Efectivamente. Porque el Posiblemente el único ejemplo del mundo donde eso se pueda decir, porque el que adapta la novela al cine Es el el propio autor, escritor, es claro. el autor. Claro. Fíjate que es como hay otra duda como existencial que es mejor la primera o la segunda del Padrino. Joder, es que es la misma película. Es que- Es que es darlo al pause, Claro. voy al baño y vuelvo. No las puedes ver disociadas, yo creo. Pero evidentemente la segunda nace fruto del éxito de la primera. Si la primera no hubiera tenido éxito, no se hubiera rodado la segunda. Correcto. Por lo tanto, Mario Puzo y Francis Ford Coppola saben que tienen que cerrar una historia, porque no saben si la van a poder continuar. Entonces tienen que tomar decisiones. Y las decisiones que toman es cortar la novela, cortar cosas de la novela. ¿Qué cortan? Cortan, bueno, de los personajes que conviven con Sonny, Fredo, Michael y demás, cortan hasta 15 tramas Es que no da para más. con todos los personajes. Pero toman una decisión que va a ser vital para la buena adaptación de esa primera película, que es cortar toda la juventud de Vito Corleone, que sí que está en la novela de Mario Puzo, pero no está en la película. Al menos en la 1. Claro, pero era lo que iba en la 1 no está, es lo que y la 1 era en principio lo primero Lo que- único, claro. permíteme que llegados a este punto recomendar una serie que se llama The Offer, Ah, muy buena. La muy Oferta, buena. Sí. que es el proceso de producción y rodaje del Padrino. Está, yo creo, en Showtime, yo creo. No lo recuerdo ahora la Creo que en plataforma. Showtime y en Movistar Plus creo que está. Sí. Es una serie que está muy, muy bien. Claro, Mario Puzo tiene que tomar la valiente decisión con Coppola de cortar drásticamente todo lo que es la juventud de Vito Corleone. Claro, pero ahora te hago yo una pregunta, como escritor, ¿eh? Sí, Francis Ford Coppola, en el año en el que se roda El Padrino, ya es indiscutible. Ya es un tótem. bueno, sí. El Padrino es del 79. Venía. Del 72, la primera. Ah, pues entonces me Del estoy confundiendo yo. 72. Entonces ya No. no era tan tótem. No era tan tótem. Del No, 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 no. 72. No, entonces me callo. Mi argumento al suelo. Claro, pero porque ellos toman la decisión de que el Padrino va a ser el arco de Michael. Que- No va a ser el arco de Vito. Que es una decisión, en realidad, súper controvertida, atendiendo a la novela. Eso es, que va a ser el arco de Michael. Por lo tanto, ¿para qué quieren la juventud de Vito? No la necesitan para nada. Vito es un personaje importante dentro de la película del Padrino, pero el verdadero protagonista es Michael y todo su arco de transformación. Así es. La película es un éxito. La película arrasa en taquilla, arrasa en premios. Bueno, pues una de las mejores películas de la historia. Sí. Y entonces se da luz verde a la segunda parte. Claro, y ahí se tienen que volver a sentar Mario Puzo y Coppola y decir, ¿qué contamos ¿Y ahora aquí? qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué contamos aquí? ¿Qué ocurre? Que ahí es donde Mario Puzo le dice, ahora vamos a recuperar la juventud de Vito. Ahora vamos a recuperar la juventud de Vito y su crecimiento en Little Italy y sus primeros escarceos con las actividades delictivas y lo vamos a contraponer al éxito de Michael. Michael ya es el padrino. Michael termina la primera película siendo el padrino. Qué final, ¿eh? Y Qué final. Ay, se me ponen los pelos de punta solo Qué de pensarlo. final. Entonces toman la valiente decisión de decir, no, ahora recuperamos esto y vamos a crear una trama nueva para Michael. Pero vamos a crearla. O sea, voy a coger la fidelidad, la Eso verosimilitud del personaje. Con algunos pinceladas del libro y tal, pero crear una trama nueva en La Habana Efectivamente. para Tramón, un tramón, ¿eh? Sí. Un tramón, porque además era el momento en el que Sinatra llevaba 7, 8 años retiradito. Sí. Quiero decir, es que todo era perfecto a nivel narrativo. Por lo tanto, podemos decir que ni la primera película ni la segunda película son completamente fieles al libro de Mario Puzo.
Ninguna. Y ya, bueno, ya no te quiero contar la tercera. No, la tercera ya es no te quiero contar. un Deus Ex Machina porque sí. Pero ninguna. Y para mí son dos adaptaciones maravillosas. Son perfectas, sí, son perfectas. Maravillosas. Son indiscutibles porque son adaptaciones. Eso es. Que es que estamos hablando de eso, estamos hablando de cambiar el idioma narrativo. Saber por dónde cortar la tijera y por dónde meter la tijera y cortar parte de las tramas, personajes, etcétera, que no le van a aportar nada al espectador. Permíteme que te haga una pregunta saliendo del marrón donde yo solo me he metido antes. La última mirada de Goya, tu última novela. Sí. Bueno, tu penúltima novela. Mi nueva novela. Yo cuando en las entrevistas me dicen, ¿y la última novela de Javier Ardid? Digo, no, la nueva. La última ya veremos cuál es. La última ya veremos cuál es. De acuerdo. Tu última novela publicada, la última mirada de Goya, evidentemente tiene un clarísimo marcado audiovisual porque tú eres un escritor que respetas mucho los códigos audiovisuales. Y poniéndome en la piel de Mario Puzo, al que Coppola le dice, ¿qué hacemos? Claro. Si a ti viniera un director indiscutible, ¿vale? Coppola no estaba en la terna de los 3 mejores de la historia en ese momento, o a lo mejor ahora tampoco, los 5, lo que sea, pero ahora es indiscutible, en ese momento estaba empezando a ser indiscutible. Si a ti te viniera ahora un director tipo Amenábar, ¿tú cómo te sientas con él y dices, no, es que esta parte te la tienes que cargar? ¿O cómo lo dices, esta parte no te la puedes cargar? Vale, yo creo que, al menos en mi caso, yo he soñado con la posibilidad de que alguna novela se adaptara. Y tengo claro que no puede aparecer toda la novela. Vamos a ver, evidentemente el control del autor desaparece una vez... Vendes los derechos. Claro, se han vendido los derechos. Depende a qué precio los vendas. Si los vendes más baratos tienes un poquito más de control, claro. Y si los vendes caros van a hacer de ti lo que quieran. Pero para mi gusto, si yo tuviera la oportunidad de sentarme con esa directora, ese director y decir... Yo diría, oye, mira, esta novela tiene 2 tramas. Esta novela, sabemos que Goya se exhuma y no aparece su cabeza. Tenemos una trama de qué pudo pasar para que perdiera la cabeza y otra trama de dónde está su cabeza. Correcto. Olvídate de la de dónde está su cabeza. Olvídate. ¿Matarías a Leland en la peli? Quítala. Sí. En una película no vamos a trabajar en 2 planos temporales. 2 planos temporales que a lo mejor que tampoco visualmente pueden estar muy diferenciados. No, visualmente no. En este caso no. Claro, no es 1900 y 1980. O sea, claro, es que... Sí. Entonces yo diría, no, vamos a la parte de aventuras que es cómo pierde Goya la cabeza y por qué. Y limítate a eso. Cárgate la mitad de la novela. Y entonces es cuando yo creo que sería una buena adaptación. Bueno, vale, fantástica respuesta, no lo imaginaba. Una buena adaptación. Fíjate, hablando de Coppola... ¿Y te cargarías a Leland, que es un personajote? Sí. Fíjate qué cosas. Qué lástima. Hablando de Francis Ford Coppola, se convierte en un tótem gracias a... Y entonces es cuando los estudios le dan esa ingente cantidad de dinero para rodar La locura, bueno, la locura que es... adaptar otra locura. Eso es. Porque en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad es un libro inadaptable. Pues efectivamente Apocalipsis Now es una adaptación del Corazón de las Tinieblas. Ojo, una adaptación en Vietnam. Libérrima. Claro, sí. Cuando El Corazón de las Tinieblas es finales del 18, conquista del continente africano, ¿no? Exploración del continente africano. Cambia de continente, vamos de Asia, Coppola va a Asia y El Corazón de las Tinieblas a África. Coppola va a Asia en Vietnam en 1978 o 77. Eso es. Con lo que él ya decide hacer una película controvertida, una película política, donde el explorador Kurtz de Joseph Conrad se convierte en el coronel Kurtz en la película de Coppola. Y alguien diría que es una mala adaptación. Me parece majestuosa. Mira, fíjate que yo creo que con Apocalipsis Now pasa lo mismo que pasa con El Padrino, que la gente no sabe que son adaptaciones. Es posible. Que son tan poderosas, que son tan importantes, tan icónicas en sí mismas, ¿verdad? Efectivamente, que se desvanece que están basadas en una obra literaria. Y lo que ha demostrado la historia del cine es que las mejores adaptaciones... El Padrino puede ser una honrosa excepción, pero las mejores adaptaciones vienen de libros muy breves. Bueno, incluso de relatos. O incluso de novelas malísimas. Bueno, también, sí. O de novelas malísimas. Y me vuelve a venir a la cabeza
Tiburón. Claro. O sea, la novela es terrible, es malísima. Pero es que no tiene ni siquiera, tiene muy poco que ver con la película. Claro, pero es que además es que está mal escrita. Yo he leído una traducción, la traducción era muy digna, Sí. la traducción era muy digna, pero es que la novela es terrible. Y de repente Spielberg hace la película que lo consagra. Sí, es cierto. Es que tenía 23 o 24 años cuando rodó Tiburón. Pero fíjate, una de las adaptaciones más aclamadas es Cadena Perpetua. Cadena Perpetua es el nombre en español de la vez de Shawshank Redemption, que viene de un relato de Stephen King que se llama Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Sí, es que... Y es una adaptación maravillosa de un texto muy breve. No he leído el relato de un texto muy breve. Pero es que casi igual de breves son La Milla Verde, Ajá. de Stephen King, Cuenta conmigo, Oh, qué bien, qué bien. ¿saben? Que son nostalgia, ¿eh? Corazones en la Atlántida. Es decir, hay una serie de relatos breves o novelas muy cortas de Stephen King que son muy poderosas para adaptar. Por lo tanto, muchas veces, cuanto más corto sea el libro, más fiel es esa adaptación. Del libro corto hay una adaptación, me vas a llamar moñas, lo sé. Pero cuando el micro está apagado también te lo llamo. o sea, amigo mío, pero esto es así. Leyendas de Pasión, la película de Anthony Hopkins. Que es un peliculón. Claro que es un peliculón. Que es un peliculón. Claro que es un peliculón. Brad Pitt está ahí con un pecho ahí para ponerle un polideportivo, Claro, hombre. eso es dentro de un libro de relatos que se llama Leyendas de Otoño, un relato que tiene 40 páginas. Y de ahí sale ese peliculón. Claro, está adaptado. Claro, es que yo no he leído el relato, de hecho no sabía que era un relato, pero la película es formidable. La película es maravillosa. Es maravillosa. Sé que nos queda poco tiempo, Aitor. Nos queda poquito tiempo. Vale, Sí. pero me gustaría hacer unas recomendaciones de adaptaciones que para mí son muy poderosas, que están muy bien adaptadas. Mystic River. Clint Eastwood. Claro, Clint Eastwood. Clint Eastwood, una de las cosas buenas que tiene Clint Eastwood es que tiene un respeto reverencial por la creación de los demás. Sí. Porque lo que hace también con la biografía de Charlie Parker, Con Verdi. con Bird. ¿Es Bird? Es Bird, sí, el mote del saxofonista. Tiene una intrahistoria del saxofonista, luego si quieres te la cuento. Es formidable también. O sea, es que estás hablando de un hombre que tiene un respeto máximo por la creación de los demás, y eso se transmite, claro. Pues Mystic River es una novela maravillosa de Denis Lehane y la adaptación es prácticamente calcada. Ayudado además por un elenco de actrices y actores increíble. Formidable. Hay una anécdota en la que cuando se descubre el cuerpo de una joven que ha sido asesinada y llega el padre al lugar del crimen, en la película es Sean Penn. Entonces Sean Penn tiene que rodar que 4 policías lo están sujetando para que no vaya corriendo hacia el cadáver de su hija. Clint Eastwood tuvo que poner a 3 policías más. Porque podía con los 4. Porque Sean Penn se vino arriba, Sí, ¿no? sí. Sean Penn se vino arriba y podía con los 4 y tuvo que poner 3 Bueno, es que más. seguramente un padre en ese escenario pueda con 4, con 8 y Claro. con 12, ¿eh? Entonces, es una adaptación maravillosa. Siguiendo con Clint Eastwood, sigue llamándome moñas. Me vas a hablar de los puentes de Madison. Los puentes de Te Madison. estoy viendo venir desde hace 4 días ya. O sea, la adaptación de la novela de Robert James Waller a la peli de Clint Eastwood es increíble. Es más, tanto Meryl Streep como Clint Eastwood hay momentos que le ponen mucha más intensidad que a la propia novela. Bueno, es que eso es adaptar. Es maravillosa. Y una de mis tantas pelis favoritas, pero porque esa adaptación corre de manos de otra persona con un respeto absoluto por la creación de los demás, que es David Fincher, El Club de la Lucha, de la novela de Chuck Palahniuk. Me gustó muy poco la novela y me gustó muy poco la película. Pues la película a mí me parece maravillosa y me parece que cuenta perfectamente lo que Chuck Palahniuk quería contar en la novela. Esa dualidad de la sociedad moderna, esa necesidad de vías de escape y no atrevernos a lo mejor en la realidad a decir, no, si es que yo necesito pegarme con un tío para desfogar un poco este estrés. Lo que pasa es que eso también puede ser jugar en un equipo de fútbol 7 2 días por semana, ¿eh? Sí. El desfogue físico, vale, sí, no te vas a llevar un guantazo, pero, Sí. pero es testosterona pura, ¿eh? O sea, yo ahí lo siento, pero es que me parece un libro
terrible. La adaptación es muy buena. Te la voy a comprar. La Es una buena adaptación adaptación. es muy buena. Es una buena adaptación y una película mejorable. Es muy buena. Desde mi punto de vista, no solicitado. No, hombre. A ver, desde luego no es lo mejor de David Fincher. Donde esté Seven, que se quite todo lo que ha hecho David Fincher. Todo lo demás, efectivamente. Pero bueno, evidentemente, gran número de películas vienen de libros. La mayor parte de las películas vienen de libros. De ahí que esté tan instaurado el tema de premios a guión adaptado y demás. Así que permíteme invitar a nuestra audiencia que la próxima vez que vean una película traten de tirar del hilo, traten de quedarse los títulos de crédito para ver de qué novela, si está adaptada a una novela y de qué novela está adaptada. Y que nos comenten a través de nuestro email, letras@plazapodcast.es, adaptaciones, sugerencias para que las podamos compartir. También en nuestras redes sociales, La Plaza de las Letras, ya sabéis, estamos en Instagram. Javier Alandes, si quieres despedir tú, despide tú. Solamente una cosa, permíteme, y despide tú. Además, sí, hoy despides tú, ya está. Di esa cosa, di esa cosa. Yo ya he trabajado mucho, pero volveremos dentro de 15 días y va a ser la primera vez que nos comprometa en público, porque voy a hablar del clásico del que hablaremos en el siguiente programa. Pues estoy deseando. En el siguiente programa nos iremos a hace 400 años, porque lo he elegido yo, esto es así, y hablaremos de un libro que considero que es bueno que sepáis de cuál es, por si hay algún loco que se lo quiere leer, porque es uno de esos libros que la gente no conoce y que cuando lee entiende todo el funcionamiento del mundo actual. El clásico es El paraíso perdido de Milton. Y Javier solo apunta, pero si ya te lo has leído. Bandido. Mira, Aitor, hay una cosa de nuestros clásicos, creo que lo comentamos muchas veces de la sección del clásico, y voy a parafrasearte a ti. Qué honor. No me lo habría leído y menos mal que lo has propuesto y me lo he podido leer. Pues eso era lo que quería decir. El micro es tuyo. Gracias. Pues un capítulo más de La Plaza de las Letras. Este ha sido especial por diferente. Mamen, te hemos echado de menos, te queremos muchísimo. Eso es así. Le falta como la pimienta. Sí. Al programa le falta como la pimienta. La carne está bien hecha, pero no, es que le falta brillo. Sí, le falta el fulgor que le da a ella. Te hemos echado de menos, pero como siempre, un placer estar con todas las personas que nos escucháis. Hasta pronto. Plaza Podcast. Historias que cuentan.